El fútbol, más allá de ser un deporte, es una narrativa viva, un teatro de pasiones donde los ídolos son forjados y derribados con la misma velocidad con la que el balón cruza el campo. En ese escenario ferozmente efímero, donde la juventud es moneda de cambio y la inmediatez devora trayectorias enteras, hay figuras que se niegan a desaparecer sin antes librar una última batalla. Javier Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia de la selección mexicana, se encuentra en ese punto de quiebre donde el cuerpo ya no responde igual, pero el espíritu aún arde con la intensidad de antaño. No es sencillo caminar por esa cuerda floja entre el orgullo y la resignación. Chicharito lo sabe. Su historia no es una cualquiera. Hablamos de un futbolista que jugó en el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla y la Galaxy. Un mexicano que se codeó con la élite. Pero el tiempo, como siempre, no perdona. Las lesiones, el desgaste, la falta de minutos y la crítica mediática han hecho que hoy, su permanencia en las canchas sea más una cuestión de voluntad que de rendimiento. Sin embargo, cuando todo parece indicar que el adiós es inminente, Chicharito lanza un mensaje silencioso pero poderoso: no se va, no todavía. Aunque muchos lo señalan como acabado, aunque su propio club parece no contar con él, su ambición permanece intacta. Y como si el destino aún le debiera una última página, los rumores de un posible regreso a Europa vuelven a poner su nombre en el mapa. Chivas y el experimento fallido. Cuando Javier Hernández regresó a Chivas, su regreso fue celebrado como un acto simbólico de redención y regreso a casa. Después de una carrera plagada de éxitos internacionales, el hijo pródigo volvía al redil. Las expectativas estaban por los cielos, se hablaba de liderazgo, experiencia, mentalidad ganadora. El equipo, necesitado de referentes y con una plantilla joven, parecía el lugar ideal para que el delantero dejara su última huella. Pero la realidad fue menos poética. Chicharito llegó lesionado, con más preguntas que respuestas y con un físico visiblemente desgastado. Desde su debut en esta nueva etapa, los minutos escasearon. Los goles nunca llegaron y la conexión con el sistema de juego fue prácticamente nula. No se trataba solo de una cuestión de adaptación, era evidente que su cuerpo ya no respondía como antes. Para colmo, igualó su mayor periodo de inactividad desde que debutó como profesional. Las estadísticas son frías, pero elocuentes: 0 goles, escasas participaciones y una influencia prácticamente nula en lo deportivo. Incluso la afición, que al principio lo ovacionaba solo por su nombre, comenzó a dividirse entre quienes lo apoyaban por respeto a su legado y quienes pedían su salida por coherencia deportiva. Las declaraciones de figuras como Néstor de la Torre, quien pidió abiertamente su salida del club, reflejan ese desencanto institucional. No se trata de una traición, sino de una realidad incómoda. Chivas necesita jugadores en activo, no estatuas de museo. Europa de nuevo, el rumor que sacude la lógica. En medio de este contexto adverso y con su ciclo en Chivas claramente agotado, surgió un rumor que, aunque difícil de creer, encendió nuevamente las redes: un club europeo podría estar interesado en los servicios de Chicharito. A primera vista, la idea parece más un titular sensacionalista que una posibilidad real, pero, al analizarlo más a fondo, no resulta del todo descabellado. Chicharito sigue siendo una marca poderosa. Su paso por grandes clubes europeos no se borra. Su imagen sigue generando interés comercial. En un fútbol globalizado donde las redes sociales y el marketing tienen un peso casi tan importante como el rendimiento, un jugador como él puede ser una inversión redituable. No se trataría de contratar al goleador letal de 2010, sino a la figura mediática, al ícono, al veterano con aura de leyenda. No estamos hablando del PSG o del Bayern, pero sí de ligas menores, como la griega, la turca, la belga o incluso algún equipo de segunda división española que quiera aprovechar su nombre para llenar estadios, vender camisetas y dar un golpe mediático. Es la paradoja del fútbol moderno: ya no se trata solo de rendimiento, sino de narrativa. Y para Chicharito, esa narrativa puede ser el último impulso que necesita para no irse por la puerta trasera. Un último baile en Europa, aunque sea en un escenario modesto, puede ser el cierre que él desea. No por lo que representa en lo colectivo, sino por lo que significaría en lo personal. El eterno debate: ¿cuándo debe irse un ídolo? Aquí es donde el tema trasciende lo futbolístico y se vuelve humano. ¿Cuándo debe retirarse un ídolo? ¿Quién tiene la autoridad para dictar ese momento? ¿El club, la visión, los números, o el mismo jugador? Es un dilema que trasciende generaciones.
Lo vivieron figuras como Ronaldinho, Iker Casillas, Cuauhtémoc Blanco y tantos otros que estiraron la carrera hasta donde pudieron, incluso si eso significaba alejarse de la élite. La mayoría de las veces, el retiro no es una decisión racional, es una crisis emocional. Para muchos futbolistas, dejar las canchas es como morir en vida. Se acaba el ritual, la ovación, la rutina. Lo que sigue es incertidumbre, silencio, soledad. Chicharito, que ha sido tan vocal sobre sus procesos emocionales, sus caídas, su trabajo interno y su vulnerabilidad, probablemente esté enfrentando esa tormenta interna. Por eso, su decisión de seguir tiene un peso mayor. No es un simple capricho, es una forma de aferrarse a la identidad que ha forjado durante décadas, de no soltar el balón que lo acompañó desde niño, de no rendirse ante la inevitabilidad del tiempo. En su cabeza, retirarse sin haberlo intentado todo, sería traicionarse a sí mismo. ¿Qué quiere demostrar Chicharito? El punto clave de todo esto es entender qué busca Chicharito. ¿Es una cuestión de ego, de orgullo, de dinero, o hay algo más profundo? A lo largo de su carrera, Hernández ha sido un jugador peculiar, disciplinado, entregado, humilde en muchos aspectos, pero también profundamente emocional. Siempre ha llevado el fútbol como una causa personal, como un terreno donde se juega más que un resultado, se juega el valor propio, la resiliencia, el honor. En entrevistas recientes, ha dejado entrever que su lucha no es solo deportiva, sino espiritual, que necesita cerrar su historia con dignidad, a su manera. No quiere que su último recuerdo en una cancha sea en una banca mexicana, sin jugar, mientras los reflectores apuntan a otros. Él quiere una despedida con fuego, aunque sea una chispa. Y eso, aunque no guste a todos, merece respeto. Tal vez nunca vuelva a marcar un gol en Europa, quizá ni siquiera logre tener minutos en ese supuesto club interesado, pero el simple hecho de intentarlo ya es una victoria sobre la pasividad, porque hay algo heroico en negarse a desaparecer, algo admirable en quien, a pesar de la crítica, el dolor y la fatiga, decide seguir. Conclusión, un retiro que aún no llega. Mientras no lo diga él, nadie tiene derecho a forzar su retiro. El fútbol es un juego de pasiones, pero también de decisiones individuales. Y si Javier Hernández aún tiene la fuerza física, emocional o espiritual para intentarlo, que lo intente. El tiempo lo juzgará, como a todos. Pero al menos sabremos que fue él quien escribió el último capítulo de su historia. Chicharito no será recordado solo por sus goles ni por sus clubes. Será recordado por su lucha, por su carácter, por su capacidad de levantarse una y otra vez. Hoy, esa batalla se libra fuera de los reflectores, pero sigue siendo igual de importante, porque, al final del día, esta no es una historia de decadencia, es una historia de resistencia.